Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 5 de este método de Faber Piano Adventure para adultos. Vamos a ir avanzando con las unidades. Como saben, todos los sábados estoy publicando una nueva unidad, así que los invito a que siempre estén atentos cuando se sube una unidad nueva de este método, que se suscriban, que dejen sus comentarios porque siempre los leo y voy respondiendo, y voy a contarles que he recibido uno que me pareció bastante importante y seguramente a muchos de ustedes les va a interesar. Hay una persona que me pregunta si es posible hacer los dos métodos a la vez, el de Bastien, que ya están subidas todas las unidades del libro 1, y el de Piano Faber Adventure, que es el nuevo libro con el que estamos trabajando ahora. Entonces me pregunta si hay chances de que pueda utilizar los dos métodos y hacer los dos cursos a la vez. Y la respuesta es por supuesto que sí. Pueden usar los dos, no solamente porque van a tener una variedad de canciones. A veces se van a encontrar en un libro que está repetida, por ejemplo, el himno a la alegría, se lo van a encontrar en una infinidad de métodos para piano, entonces capaz que se la encuentren repetida. Pero después hay otras melodías que no van a ser las mismas. Entonces está buenísimo porque tengo variedad de ejercicio, variedad de piezas musicales, y seguramente, como pasa con Piano Faber Adventure, van a encontrar variedad de compositores musicales en los que ustedes pueden ir haciendo algunas pequeñas averiguaciones para saber qué es lo que están tocando, a quién pertenecen estas obras que estamos estudiando. Así que la respuesta es sí, pueden utilizar los dos métodos, pueden usar los libros que necesiten, y de hecho es muy favorable utilizar dos métodos o más de dos métodos a la vez, porque van a encontrar mucha variedad y además no se van a aburrir con un solo método, ¿sí? Entonces yo puedo tener en el atril del piano varias cosas para ir estudiando. Entonces, si no tengo ganas de hacer esto, puedo ir a estudiar lo otro, ¿no es cierto? Entonces, esta variedad sirve para que uno no se aburra o por ahí pueda llegar a hacer otra cosa. En el caso de que hay una pieza musical que no me sale, bueno, cambio de aire y puedo ir a trabajar con otra, ¿sí? Y después volver a esta. No se olviden que siempre tenemos que ser insistentes, insistidores. Como les voy a comentar ahora en la unidad 5, todo lo que está escrito en las partituras y en los libros está escrito para humanos, de humanos para humanos, o sea que todo lo podemos hacer, pero tenemos que ser constantes y disciplinados a la hora de ponernos a estudiar. Bueno, comencemos entonces, sean bienvenidos a la unidad número 5. Vamos. Comencemos con esta escala pentatónica, o sea, 5 dedos. Veamos que acá tenemos el do central. Una octava más abajo tenemos este do, le podemos llamar el do bajo. Y tenemos estas 5 notas: do, re, mi, fa y el sol. Y dentro de estas 5 notas vamos a ver que el do se encuentra en el segundo espacio, el mi en el tercer espacio y el sol en el cuarto espacio. ¿Sí? Estas notas se encuentran en espacio, dentro del pentagrama. Entonces, va a quedar re y el fa en la línea. Y recordemos que fa ocupa la cuarta línea del pentagrama. Súper importante recordar que el fa, este fa, no cualquier otro fa, el que está cerquita del do central, ocupa la cuarta línea del pentagrama. Como verán, en algunas notas vamos a ver que el do tiene la plica, o sea, el palito, ¿sí? La bochita de la nota se llama cabeza y el palito plica. En el caso de do, verán que do tiene la plica hacia arriba, pero a partir de re, la plica es hacia abajo. Entonces, para esto hay unas reglas. Digamos que nuestro límite es la tercera línea. En la tercera línea del pentagrama, todo lo que va hacia abajo del pentagrama va a tener la plica hacia arriba. Pero a partir de la tercera línea hacia arriba en el pentagrama, vamos a tener la plica hacia abajo. Esa es la forma correcta en la que vamos a dibujar
nuestras notas musicales dentro del pentagrama. Y de paso les comento, vieron que esas notas están bajando, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, son cualquier nota, ¿no? No tienen clave, así que las notas están bajando. Esto tiene que ver con la altura del sonido, que es una de las cualidades del sonido. El sonido tiene algunas cualidades, entre ellas está la altura. ¿Y cómo diferenciamos la altura? A través de las notas de cómo están dibujadas dentro del pentagrama. Vemos que esas bajan, quieren decir que esto va hacia nuestra izquierda. Pero veamos el otro caso, no tiene tampoco una clave, así que puede ser cualquier nota, pero ustedes ven que hay notas que están subiendo. Cuando la nota sube, entonces se dirige hacia nuestra derecha. Y a partir de ahora vamos a ver varias melodías muy pequeñitas, pero solamente con clave de Fa. Y la verdad que me resulta súper importante la lectura de la clave de Fa porque a veces es lo que más cuesta. Es como que la clave de Sol se entiende inmediatamente y la clave de Fa queda relegada a lo que podamos entender. Bueno, vamos con la primera canción. Vamos a comenzar eso. Vamos a estar en esta posición de la escala pentatónica con la clave de Fa. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, acá encontramos en esta pequeña melodía dos tipos de ligadura. Una ligadura que está uniendo muchas notas musicales, y en este caso hay casi 3 compases que está ligando. La ligadura esa tan grande que liga muchas notas y que son todas diferentes, es la ligadura de expresión. Lo que me está pidiendo acá, la ligadura de expresión, o legato también, es que no quiero que toquen esto. Como saltado, cortado, ¿sí? No, sino más bien pegadito. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, do, re, 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 mi, do, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en los últimos dos compases nos encontramos con la ligadura de prolongación, que la vimos en la unidad anterior. Vamos con la siguiente melodía, Rise and Shine. Comenzamos. Las mismas notas, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Re, fa, fa, re, fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Y termina. Bien, bien cortita. Bueno, siguiente melodía, el himno a la alegría, Ode to Joy, de Ludwig van Beethoven. Entonces vamos a posicionarnos también en nuestros 5 dedos de la escala pentatónica, en posición de Do. Y comenzamos con la nota Mi. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Siguiente. All Through the Night. Como una canción de cuna tradicional. Bueno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y vamos con Let It Roll o remando suavemente también. Y empieza con la nota sol, ¿sí? Vieron que es la más altita de todas. Es la nota de estas 5 que es la más alta. Y se ubica en el cuarto espacio del pentagrama. Sol, mi, fa, re, do, re, mi, fa, sol, 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 mi, fa, re. Todas en espacio. Do, mi, sol, sol, do. Está en algún libro, en algún momento vi una letra en castellano que decía así: remo yo junto a ti, en el lago soy feliz, canto yo mi canción, canto para ti. En la página 64 nos encontramos con el staccato. ¿Qué significa el staccato? Ven que esas notas musicales ahora tienen, no solamente es la figura, la negra en este caso, sino que tiene un puntito por debajo o por encima de la cabeza de la nota. Eso quiere decir que yo lo que voy a hacer es darle este efecto a la nota, ¿sí? Ya no es do, do, re, mi, fa, ya es do, do. Fa, sol, fa, mi, re. 1, 2, 3, 4. Entonces, el staccato le va a dar ese efecto como que de nota cortada. Vamos a probar ahora cómo nos queda el mismo ejercicio, pero con la mano izquierda. Vamos a observar que cuando hacemos el staccato, la mano no hace este salto que se aleja mucho de la tecla, ¿sí? Siempre en el lugar. Y en esta misma página vamos a poner en práctica nuestro nuevo conocimiento sobre el staccato en una melodía bastante sencilla. Es un pequeño arreglo musical que se usa en muchos libros cuando aprendemos a tocar el piano. Es de la Sinfonía Sorpresa de Joseph Haydn. También pueden averiguar un poco de información sobre Haydn, el padre de la sinfonía. Como siempre es muy interesante leer un poco sobre los compositores que vamos viendo, más allá de que no hagamos las obras originales, pero es interesante saber un poco sobre la vida y lo difícil que ha sido en esos años, ¿no es cierto? Tratar de estudiar y de ser excelentes músicos. Así que los invito siempre a buscar un poco de información sobre nuestros compositores. Vamos a hacer primero manos separadas. Nos vamos a dedicar a la mano derecha. A ver, 1, 2, 3, 4, do, mi, sol, sol, mi. Todas notas en la línea. Fa, re. Notas del espacio. Y después tenemos el cuarto compás, tenemos silencio. Sigamos, compás número 5, abajo, segundo pentagrama. Fa, re, 3, 4. Vamos ahora a la mano izquierda. Todas notas del espacio. 1, 2, 3, 4. Miren esto, cambio de posición. Si, si, sol. Por eso está el alerta y ese numerito con un 1 con el circulito, ¿sí? Y vuelvo otra vez a mi posición. Do, do, mi, sol, sol, mi. Vuelvo a cambiar. 1, 2, si, sol, 1, 2,
y el acorde de do mayor que lo aprendimos en la unidad anterior. Vamos a juntar las manos. 1, 2, 3, 4. Bien, como vimos desde la unidad anterior, podemos hacer también cada una de las canciones que aparece en el libro con su pista musical. Vamos con esta que es la lenta, slow. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar y vemos la rápida. Prosigamos entonces ahora con la página 65, donde vamos a encontrar la danza húngara de Johannes Brahms. Ok, vamos a ver entonces Johannes Brahms qué escribió en esta danza húngara. Hay muchísimas danzas húngaras, así que veremos esta. Nuestra posición de la mano, vamos a ver manos separadas. Empecemos con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, fa, mi, fa, sol, sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, y ahí nos encontramos entonces con los signos de repetición. ¿A dónde repite? Bueno, esta primera parte repite al compás número 1. O sea que tengo una repetición, la primera dice forte y la segunda de la repetición es suave, ¿sí? Piano. Ok, vamos a seguir con el compás 7 hasta el final. Mano izquierda. Empieza con mi. Fa, mi, re, mi, fa, fa, sol, silencio, sol, mi, fa. Acentuado, por eso tiene el dibujito. 1, 2, 3, 4. También repite. ¿A dónde repite? Al compás número 7. Vamos a ver la mano derecha, pero la mano derecha vamos a ver a partir del compás 7. Empiezo también con mi. Mi, fa, mi, re. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, vamos a juntar las manos. Primero fuerte y después suave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Junto las manos y son espejos, así es que no hay ningún problema. Tocan lo mismo. Mi, fa, mi, re, mi, fa, fa, mi, fa, do, pim, pom. Repite. Mi, fa, fa, sol, do, sol. Sol, fa, mi, re, pam, pam, pam. Probemos entonces esta danza húngara con pista. Siempre es recomendable
después que la estudiamos, bueno, escuchemos un poco para ver cómo la velocidad que tiene, ¿no? A ver, escuchemos un poco. 2, 3, 4. Pa, 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 sol, sol. Do, sol, 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 fa, mi, re, do, do. Do, sol, 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 fa, mi, fa, sol, sol. Do, sol, 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 fa, mi, re, do, do. Mi, fa, mi, fa, sol, do, tan. Bien. Es rápida. Ya lo dice el movimiento aires, ¿sí? Y esta es la versión... Ah, no, puse la versión rápida. Bueno, vamos con la lenta entonces. A ver cómo suena. Ta, ta, ta. Bien, más lenta, así que obviamente siempre empezamos con esa. Ahora vamos a hacerla rápida. Suave. ¡Excelente! Observen que muchas de las obras musicales que traen los libros tienen el acompañamiento. Así es que si tienen a alguien que los pueda acompañar, fantástico. Tocarían a 4 manos y esto suena muy, muy bien. Vamos ahora a la página 66. Vamos a encontrar otra obra musical de Ludwig van Beethoven que viene de la Sexta Sinfonía, Shepherd's Song. Bien, vamos a ver qué nos encontramos en la mano izquierda. En la segunda hoja, o sea, en la página 67, vamos a tener en el compás 11 y 12 intervalos de segunda. ¿Recuerdan? ¿Sí? En este caso se trata de fa y sol, staccato y blanca con puntillo, 3 tiempos. Después en el compás 13 otra vez. Y en el compás 15 me voy a encontrar mi acorde completo de do mayor. También hay cambio de posición, donde mi dedo 2 va a ir a la nota la, en el caso del compás 17. La, si, sol, sol. Y vuelvo otra vez para hacer un acorde de do mayor. Y después tenemos, en los últimos 2 compases aparece una palabra que dice retardando. Muchas veces lo van a encontrar solamente con la abreviatura que dice RIT, R-I-T, nada más. Eso quiere decir que gradualmente la canción tiene que ir hacia un final mucho más lento. Entonces, si yo vengo a una velocidad, bueno, el retardando sería mucho más lento. Y en el último compás está este do, pero tiene un 8, una octava abajo. Quiere decir que en vez de acá, lo voy a tocar una octava abajo. Vamos a ir leyendo todo junto, porque en realidad sucede que cuando toca la mano izquierda, la mano derecha no hace nada y viceversa. No hay lugares donde se junten las manos. La canción es lenta, así es que vamos a hacerle mucho más lenta de lo que es. Comenzamos. Posición de do, do central, do bajo. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi. Ah, acá hay manos juntas. ¿Vieron qué lindo que queda el mi y el do? 1, 2, sol. 1, 2, sol, do, mi, sol, mi, fa. 1, 2, 3, fa, re, sol, mi, do, mi, re, la, si,
1, 2, 3. Recuerdan que ese do terminaba una octava abajo. Ok, entonces en el compás 5 y 7 nos encontramos con esto. Un mi en la mano derecha y acá voy a hacer lo que es el acorde de do mayor, pero quebrado, ¿no es cierto? Y lo acompaña. Queda muy bonito. Revisemos la pista para ver cuál es la velocidad aconsejable. Slow. Tan, 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 tan. Bueno, es un poco más rápida de lo que le hicimos recién, así que vamos a hacerla de nuevo, sin pista todavía, pero repasémoslas otra vez un poquito más rápido entonces. Compás de 3 tiempos, por eso contamos 3, y la pista también cuenta 3. 1, 2, 3, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí, vamos a probar con la pista lenta. Llegamos a nuestro minuto de técnica y tenemos acá un concepto que es el movimiento paralelo. El movimiento paralelo, vean ustedes que en el ejercicio 1 que hay ahí, donde hay staccatos y legato, ambas notas se mueven ya sea mano derecha y mano izquierda en la misma dirección. Suben y después bajan, después suben de nuevo juntas y bajan de nuevo juntas. Eso se llama el movimiento paralelo, ¿sí? Hoy lo hacemos con 5 notas, después lo vamos a hacer con una escala. ¿Sí? Ok, vamos entonces ahora con el movimiento paralelo. Tenemos forte, tenemos piano a partir del tercer compás, tenemos staccatos y tenemos legato. Y también está la barra de repetición. 1, 2, 3, 4. 3, 4. En el ejercicio número 2 tenemos las mismas notas, legato, el staccato, forte y suaves, barra de repetición, pero comienza diferente. En vez de comenzar subiendo, comienza haciendo un movimiento descendente. Entonces vamos a empezar con la nota sol. 1, 2, 3, 4. Convengamos que el movimiento paralelo para el piano es uno de los movimientos como más fáciles y más llevables para
las personas que están aprendiendo piano. Vamos a ver ahora lo que en algún momento un suscriptor de este canal me dijo: se me parte la cabeza en dos leyendo dos claves. Bueno, y es el movimiento contrario, ¿sí? Vean en este ejercicio que la mano derecha está haciendo do, re, mi, re. Y la izquierda, el movimiento contrario. Sol, fa, mi, fa. Bien, entonces, esto siempre se soluciona con práctica, ¿sí? Si nos rendimos fácilmente, bueno, entonces nos vamos a quedar en la página 60. Así es que no hay que rendirse. Se partirá la cabeza en dos para leer estas dos claves o decirle a las manos que tienen que hacer movimiento contrario, pero esto sale o sale. Vamos a ver la clave de sol. 1, 2. O sea, les digo algo que una vez me dijo una gran pianista argentina, me dijo: esto está escrito para humanos, ¿sí? Entonces lo podemos hacer. Muy bien, comencemos. Do, re, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Muy bien. ¿Qué hace la mano izquierda? Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Bien, analicemos entonces el primer compás. En el primer compás tengo do y después tengo re. Y en la mano izquierda tengo sol y tengo fa. Juntas sonarían. Bien. Se nota que como que me estoy alejando. Bueno, es el movimiento contrario, ¿no es cierto? Los dos dedos, uno. Y ahora, en esta sí coinciden, porque con el dedo 3 toco a mi y en el segundo compás estamos hablando y con la mano izquierda también toco a mi. Entonces, después hace mi y re. En cambio acá en la izquierda, mi y fa. O sea, esta baja y esta sube. Juntemos entonces compás 1 y compás 2. 1, 2, 3, 4. Se alejan las manos. Siguen alejándose. Y se quieren acercar. ¿Sí? Ok. Si hablamos de intervalos, vean que hace de do a re una segunda, de re a mi una segunda y de mi a re una segunda, ¿sí? Segundas melódicas. Y después tenemos de sol a fa una segunda, de fa a mi una segunda y de mi a fa una segunda. Entonces, con segundas se aleja y se quiere volver a unir. Se unen o quieren unirse, ¿no es cierto? Bueno, en el compás 3 y 4 tenemos una escalerita que sube y después baja. Y en la mano izquierda tenemos una escalerita que baja y después sube. Si esto lo juntamos, acá sí se va a notar que las manos quieren separarse y después quieren unirse. ¿Sí? Vamos a juntar entonces todo el primer pentagrama. 1, 2, 3, 4. Compás 5 y 6. Do, re, ascendente. Sigue subiendo, sigue subiendo. Mano izquierda, compás 5 y 6. Sol, baja, baja y baja. Si juntamos compás 5 y 6, se aleja, se aleja, se aleja. Y después en el final
compás 7 y 8, una escalera descendente, sol, fa, mi, re, do, escalera ascendente. Y esto ahora vamos a hacer todo el ejercicio completo. 1, 2, 3 y 4. Las indicaciones para este ejercicio dice que practique lento, después una velocidad media y después más rápido. Entonces vamos a ver qué dice la pista. Re, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Bien. Es una buena velocidad. Vamos a hacerlo con la pista. Lenta. Slow. Y repite. Perfecto. Bueno, y ustedes después, si quieren, pueden ir acelerando esta canción para practicar este movimiento contrario, digamos, ¿sí? En la página 69, ya finalizando esta unidad número 5, en la que le dimos mucha importancia a la lectura de las notas con clave de fa. Entonces, en el primer ejemplo tenemos un pentagrama, pequeñito pentagrama con clave de fa y unas notas musicales. Tenemos que ponerle el nombre. Si quieren pueden usar el sistema anglosajón y ponerle, digamos, las notas con el nombre del abecedario, o bien lo ponemos en castellano, ¿sí? Después en el segundo pentagrama tenemos una clave de fa y está vacía y tenemos que poner las notas musicales. En el segundo caso seguimos con, obviamente, el pentagrama con clave de fa y me está pidiendo unas notas musicales que las dibujemos en el pentagrama. Está escrito con el sistema anglosajón, así es que si ustedes quieren pueden ponerle en castellano en su libro y completar, digamos, los dibujos de las notas musicales. Después tengo un ejercicio de improvisación, pero tienen que tener a alguien que les haga ese, que pueda tocar, digamos, el dueto. Y ustedes pueden improvisar con las notas que estuvimos viendo en el transcurso de esta unidad, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol de la escala pentatónica con clave de fa. Bien, hemos finalizado entonces la unidad número 5. Espero que les sea de mucha utilidad. Hay que aprender a leer tanto la clave de sol como la clave de fa. Van a ver que para el piano las dos son indispensables. Así es que a ponerse a estudiar. Les deseo muchos éxitos y cualquier consulta, ya saben, me lo dejan en los comentarios, que voy a usar sus comentarios para los próximos videos de aclarar algunas dudas para todos en general. Nos vemos en la unidad número 6. Hasta la próxima.